Bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué alegría tenerlos. Estamos muy felices de cerrar la semana, de compartir, como ya desde el comienzo de la cuarentena, todos los sábados, una práctica o una meditación que se ha hecho una buena costumbre. Parece que sí, parece que está siendo efectivo y que está dando resultados esto de juntarnos los sábados a la tarde y darnos un momentito, unos minutos para bajar, para respirar y para establecer un pensamiento positivo. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook, mi cuenta, Viviana Cortés. Esta meditación va a quedar también grabada en el YouTube Viviana Cortés, se pueden suscribir, es gratuito. Estamos transmitiendo en vivo a través del Instagram en la cuenta Viviana Dayadevi y también va a quedar esta meditación grabada en el perfil Viviana Dayadevi y en IGTV. Así que están todas las posibilidades para hacer la meditación en este momento o para hacerla más adelante. Si la querés repetir, si te interesó, si necesitas de esta meditación, bueno, para reforzar los conceptos estarán entonces todas las grabaciones de nuestra meditación de hoy. Bueno, Víctor Godoy, Viviana Dayadevi, los vamos a acompañar durante esta meditación desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina y hacia todo el mundo. Hay mucha gente que nos sigue, gracias. Desde todo el Londres, mundo. Israel, Miami, Madrid. Tenemos gente también en Costa Uruguay, Rica. nada. Muchas gracias a todos, realmente muchas gracias a todos. Y gracias a todos nuestros alumnos habituales, nuestros queridos alumnos de Viviana Yoga, que tanto extrañamos. A todos ustedes extrañamos la presencia de ustedes aquí, extrañamos las conversaciones previas, extrañamos las correcciones, el estar en práctica. Pero bueno, esto también va a pasar. Esta situación que nos ha puesto a prueba, esta pandemia, el COVID-19 con nombre de real encima, coronavirus, y de real no tiene mucho, por lo menos de la realeza no tiene mucho, sí de la realidad a la cual nos enfrentamos día a día. Por eso hoy decidimos hablar el tema de la resiliencia. Una palabra que desde la década del 90 se comenzó a usar mucho a través de la psicología positiva, no tanto a través de la psicología tradicional, pero sí a través de la psicología positiva, a través de la neurociencia, incluso a través de la psiquiatría. Se empezó a descubrir esta condición que algunos seres humanos establecían y desarrollaban frente a situaciones de estrés, a situaciones problemáticas. Y la resiliencia finalmente se define como la capacidad de los seres humanos de adaptarse y de trascender una situación de adversidad, una situación de extremo estrés, una situación problemática, traumática, de las cuales ahora vamos a hablar. Pero la palabra resiliencia, que parece hasta difícil, primero con S, después con C, cuesta pronunciarla, a veces se equivocan y ponen la segunda con S. Bueno, la resiliencia viene de un término latino que se llama resilio. Y ese término significa rebotar, significa volver atrás. Esta capacidad de bajar como una pelota, baja, rebota y vuelve a salir. Sobre ese término latino se trabajó la resiliencia. También en lo que es metalúrgica se dice que un metal es resiliente como el acero cuando se lo somete a golpes o a estrés y el acero no se inmuta, el acero permanece incólume, permanece firme. Bueno, otro ejemplo que podemos darle de resiliencia son los juncos. Sí. Cuando el viento los empuja, se vencen, se dejan que el viento los lleve, pero después vuelven a donde estaban. Ese también es un concepto de resiliencia. Hablamos casi de flexibilidad, ¿no? Prácticamente sí. A ver, las situaciones adversas como esta de la pandemia, que quizás no es algo que uno se podría haber imaginado, pero apareció, forma parte de todas las situaciones complicadas que nos tocan vivir. A través de toda nuestra vida y a medida que van pasando los años, cada vez más, como decía Isabel Allende, los seres humanos vinimos a esta vida a perderlo todo.
porque se van perdiendo a medida que pasan los años, se va perdiendo todo. Se van perdiendo amigos, seres queridos, mascotas, trabajo, movilidad, se va perdiendo juventud, se va perdiendo todo. Y es verdad. Y frente a eso, ¿qué puedo hacer? O me resisto y caigo, o quiebro, o trato de salir adelante, de tomarlo como experiencia y salir adelante. Bueno, las situaciones problemáticas de las que vamos a hablar, vamos a dar una lista muy simple. Seguramente uno, si hace como una autoindagación, seguramente ha vivido alguna de estas situaciones problemáticas. Quizás no sé si de la pandemia, hay algunos casos en el mundo de personas de casi 100 años que han vivido la guerra, pandemia, otras pandemias y siguen, y siguen, y siguen. Bueno, es gente con experiencia, es gente resiliente. A ver, situaciones estresantes. La pérdida de un ser querido. La pérdida de una mascota. La pérdida de un trabajo. La pérdida de una casa. La pérdida de posición económica. Hay tanto. De una pareja. La pérdida de una pareja, el abandono de una pareja. A ver, ¿qué más puede ser? La separación de un ser querido, ¿sí? Porque viaja a otro lado y se va a vivir a otro lado. Muchas situaciones difíciles, estresantes, de las cuales uno debe sacar experiencia, debe convertirse en un ser resiliente. Y una pandemia y una cuarentena, que nos ha puesto a prueba a todos. Y cuando empezamos a pensar que esta pandemia no me está afectando solo a mí, sino que afecta a todo el mundo, uno dice, estamos todos en el mismo barco. Eso que se está repitiendo mucho, salimos entre todos debemos ayudarnos. Bueno, la pandemia es una puesta a prueba y nos va a convertir en resilientes o caeremos, ¿sí? Todas estas situaciones estresantes, que son como difíciles, catástrofes naturales, el incendio de una casa, incluso, como decíamos recién, lo que comentaba Isabel Allende, esta cosa de el advenimiento de la vejez, el paso de los años. Uno va perdiendo un montón de cosas que tenía cuando era más joven, desde movilidad física, rapidez mental, quizás más dinero, pelo, bueno, situación económica, seres queridos. Y también uno debe ser resiliente aún en esa situación. ¿Es difícil? Por supuesto que sí. No es un proceso fácil. Pero esta entereza más allá de la resistencia, esta capacidad de sobreponerse, este arte de rearmarse o rehacerse, no lo traemos genéticamente. Si bien hay una predisposición, pero la persona resiliente no nace, se hace. Y es muy importante este concepto, sobre todo cuando en los primeros años, cuando hay un niño en la familia, ¿cómo se lo cría? ¿Cuáles son los ejemplos que hay de personas resilientes en la familia? Se puede ser resiliente a través de un proceso positivo o de un proceso negativo, es decir, de una no identificación o de una identificación. ¿A qué me refiero? Si tenemos papás resilientes o criadores resilientes, seguramente este chico va a criarse en un ambiente en donde el sobreponerse a la adversidad es casi moneda común. Es una persona que va a tener más herramientas ya desde su educación, de su educación familiar, para convertirse en una persona resiliente. Todo lo contrario, si tiene papás o quienes lo han criado miedosos, no resilientes, personas incluso con cierta depresión y demás, ese niño tiene como dos caminos. O se convierte en el mismo ser no resiliente como sus padres o criadores, por ejemplo, o en todo lo contrario, en la no identificación o identificación contraria. Se convierte en una persona resiliente porque vio lo que pasó con sus papás o sus criadores. Es muy importante en algún momento de la vida tener estos golpes y salir fortalecidos de ellos, porque son inevitables en la vida. A veces como papás o como maestros tratamos de que los niños no tengan situaciones problemáticas, difíciles, pero es inevitable. La vida está llena de estas situaciones de pérdida. Y hay un concepto que lo hablábamos con Víctor antes de empezar, que se usa mucho en psicología y que el común de la gente cuando escucha la palabra duelo, enseguida lo relaciona con la muerte de un ser querido y el duelo que se hace o que hay que hacer. Y duelo para psicología en realidad significa el
es el proceso de trascender una situación o algo que fue y ahora no es. La pérdida de un trabajo, de una casa, de un ser querido, de una mascota, de una situación. Debemos pasar por ese proceso de duelo, de sufrimiento, de dolor emocional normal y luego, por un mecanismo de rearmado de nuestra psicología, despacio volver a la vida normal. Seguramente no será la misma que antes, pero uno puede volver a su carril de vida. Por eso es necesario poder atravesar esos duelos, darse el tiempo para atravesar esos duelos. Es necesario poder vivir esos duelos porque si no están bien vividos, siempre nos va a quedar un resto sin resolver. Ahora bien, ante una situación de adversidad como la que estamos viviendo ahora, de pandemia, COVID, cuarentena, adentro, incluso con todo lo que conlleva esto, situación económica más difícil y demás, hay dos caminos a seguir. O por un lado, me acuesto en una cama, no salgo más, entro en depresión, me amaco en el dolor, o de alguna forma establezco mecanismos positivos o adaptaciones positivas, haciendo de esto un proceso dinámico, me rearmo, empiezo a ser creativo, busco caminos como para salir de esta situación y me sobrepongo y salgo fortalecido de esto. No es fácil, como decíamos, porque es todo un proceso y es un aprendizaje. Tenemos la elección en este momento de si estamos en cuarentena o nos quedamos a llorar en un rincón y decir, esto no va a terminar nunca, de acá no salgo, o digo, bueno, tengo tiempo para empezar a leer, investigar, a través de internet aprender, hacer mi práctica de yoga y meditación, me pongo a cocinar, arreglo los platos, no sé, hay un montón de cosas que uno puede hacer, incluso en situaciones de economía complicada, bueno, ver cómo se rearma, cuántos negocios estamos viendo que están pasándola muy mal económicamente y uno ve que están luchando, que dicen, bueno, listo, empezamos a vender por internet, se entrega a domicilio, se hacen ofertas. Nosotros mismos, nosotros como profesores de yoga, como tantos otros colegas, estaban dando clases de yoga en su sitio, en su salón, y tuvimos que rearmarnos para volver a dar clases, para llegar nuevamente a nuestros alumnos, para vivir de lo que nosotros sabemos vivir, que es de dar clases. Nos tuvimos que rearmar, hicimos casi un set de televisión aquí, y bueno, de alguna manera estamos tratando de salir adelante, como todos debemos salir adelante. Decíamos que la persona resiliente no nace, se hace. Y fíjense qué interesante, porque a través de la práctica de yoga empezamos a ver que muchas de las condiciones que la práctica de yoga nos aporta tienen que ver con las características de las personas resilientes. Y escuchen bien porque la lista es muy interesante. Las personas resilientes son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. Cuando hago práctica de yoga empiezo a conocerme y a ver hasta dónde está mi límite y hasta dónde tengo un potencial para seguir. Las personas resilientes son flexibles mentalmente y físicamente. La técnica de yoga siempre dice que la persona flexible de afuera es flexible también en su psiquis. Siempre recordarán el comentario que yo les hago, que los maestros aseguran que la flexibilidad de nuestra columna corresponde a la flexibilidad de nuestro pensamiento. Las personas resilientes son creativas, buscan nuevos caminos para rearmarse. Aprenden de las dificultades. Un asana que no nos sale, tratamos de trabajarla con distintas metodologías para lograrla. Me concentro en la respiración, en lo que está pasando con el cuerpo, qué pensamientos o recuerdos me trae. Observo, no juzgo. Todas estas pautas que vamos dando para cada asana, para cada ejercicio. Y hoy se hace muy evidente y muy claro, a través de lo que te estamos contando, que cuando haces una práctica de yoga, no solamente estás moviendo el cuerpo, sino que estás como reelaborando incluso tu psiquis y tus emociones para convertirte en una persona positiva y resiliente. Otra de las características hablan de autoconocimiento, conocerse realmente. Y justamente uno de los objetivos del yoga es autoconocimiento. Confiar en las capacidades, en decir yo puedo.
Y muchas personas resilientes, la gran mayoría, trabajan lo que el otro día hablábamos, el mindfulness, ese nombre que se le ha dado en el mundo occidental a el estar aquí y ahora. Una persona que manifiesta mindfulness o practica mindfulness está aquí y ahora. Y una persona resiliente necesita de estar aquí y ahora, ¿no? Para poder resolver y para ver cómo se sigue. Las personas resilientes son optimistas y utilizan el humor. Nada más ni nada menos, ¿no? A veces reírse de uno sirve. O reírse incluso de las situaciones más dramáticas. Sí, en los momentos más difíciles. Está bueno poner una cuota de humor, ¿por qué no? Hacer un chiste. El tema de la empatía y la tolerancia, el ser realmente, ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, el ser tolerante con el otro y con uno. En la práctica de yoga, cuando a uno no le sale algo, tiene que ser tolerante. Tiene que decir, bueno, a ver, la próxima lo logra. Hay que cultivar la tenacidad, ser tenaces, ser fuertes, seguir trabajando, no bajar los brazos. La autonomía, es muy importante esto, el ser autónomo, pero no de los impuestos, sino el ser autónomo. Emocionalmente. ¿Sí? Emocionalmente autónomo, el valerse por sí mismo. Ese concepto que mucha gente a veces dice, ay, pero parece como si fuera que uno es muy egoísta. No, primero hay que salvarse uno para después poder salvar al otro. Es como en el avión. Si yo no me pongo la máscara, no voy a poder salvar a mi ser querido que tengo al lado. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero mientras no sepas cómo amarte, no vas a poder amar al otro. Totalmente, son conceptos espirituales. El buscar apoyo social es muy importante, el buscar un grupo de referencia, que en las prácticas de yoga se logra, ¿no? Esta cosa de el grupo que siempre viene a practicar, el encontrarse con la misma gente, el, bueno, charlar con nosotros y con los otros alumnos, el tener un grupo de pertenencia es muy importante para las personas resilientes, porque también se van rodeando de relaciones positivas. ¿Vieron eso de si te pones con alguien muy negativo que tira para abajo, uno termina para abajo igual que el otro? Bueno, esto es así. Hay que rodearse de gente realmente positiva, que tire para arriba, porque todo se contagia hacia arriba, gracias a Dios. Las personas resilientes se cuidan diariamente. Y cuando hablamos de cuidarse física, mental y emocionalmente. Físicamente tratando de dormir bien, de comer sano, de comer bien, más en este momento y en esta época, de hacer la práctica de yoga, de hacer una práctica de meditación, de hacer una práctica de gimnasia, de bailar un poco, de moverse. La cuestión física es importante y después lo vamos a ver cómo influye el dolor emocional o psíquico en la salud. Después vamos a dar la explicación para que quede clarito y para que uno tome la decisión de decir, bueno, a partir de ahora basta, no bajo los brazos, manos a la obra, me convierto en una persona resiliente, trato de salir de esto. Porque hay que tener el concepto de que no, la vida entera no es dura. ¿Vieron esas personas que la vida es dura, es toda una lucha? No es así. La vida está formada por momentos felices, por momentos duros. Es un ir y venir. Momentos duros hay seguro, pero momentos felices también. Y hay que saber vivirlos en el aquí y ahora. Y todos son aprendizajes. Sí, claro. Hasta los momentos felices también son aprendizajes. Y de algo que hablamos antes del miedo, ¿no? Hablamos del miedo. Que el miedo, por ejemplo, en padres miedosos, es muy difícil, ¿no? Esta cosa del miedo al miedo. Hay gente que tiene miedo a todo. Miedo a salir, miedo a quedarse, miedo a comprar, miedo a no comprar, miedo a hablar, miedo. Eso es un mecanismo que hay que romperlo de alguna manera. Hay que romperlo tratando, con voluntad, de salir de ese círculo vicioso del miedo, que tampoco es fácil. Decíamos que la persona resiliente no nace sino se hace. Establece relaciones y no se queda solo. En este momento de cuarentena es muy importante no quedarse solo. Hay mucha gente que dice, no, yo me la arreglo. No quedarse solo, no podemos reunirnos, pero uno puede no estar solo a través de una cámara, de una llamada, a través de la computadora. Un mensaje de texto. Un mensaje de texto. Tratar de no quedarse solo, de seguir estableciendo relaciones. Es importante evitar ver las crisis o este momento de crisis como un obstáculo insuperable. No es insuperable. Esta situación va a pasar, tarde o temprano, pero va a pasar. No es algo que no vamos a poder sobrellevar. Esto va a pasar.
porque se basa en lo que se llama impermanencia. Los budistas que tanto estudian este concepto de impermanencia, que a veces nos cuesta entender. La vida es un constante cambio. Todo pasa. Lo bueno, lamentablemente, y lo malo. Entonces, sobre ese concepto de impermanencia, si lo tenemos realmente claro, sabemos que esto va a cambiar, esto va a pasar. Así que estamos atentos a los cambios. Hay que moverse con metas realistas, hay que actuar de la mejor manera posible, no tapar. Y cuando leía todo esto en un libro de psicología, me hacía acordar en las novelas de los 60, 70, las novelas de televisión, que ante cualquier situación problemática, la actriz que decía, me voy a Europa. Entonces tapaba, entre comillas, con un viaje a Europa, una situación dramática que estaba viviendo la protagonista en su historia. Y es imposible. Cuando hay situaciones problemáticas, por más que te vayas a Marte, la situación sigue estando. Entonces es preferible no taparlo, y ahora que encima ni podemos ir un viaje a Europa, no tapar las situaciones, sino tratar de vivirlas, de verlas, de enfrentarlas. Por eso incluso esta meditación de hoy, de vivir y enfrentar esta situación de cuarentena que estamos viviendo. Cultivar una situación positiva de sí mismo, provocar el autodescubrimiento de las propias capacidades, mantener las cosas en perspectiva, nunca perder la esperanza, nunca bajar los brazos. Esto de cuidarse a sí mismo, como decíamos, es muy importante. Hacer yoga, alimentarse bien, tratar de dormir, hacer actividad física la que se pueda. Tener estos grupos de autoayuda, los grupos de referencia. Tratar de sentir. ¿Tenés ganas de llorar? Como dice. Si querés llorar, llorá. Porque no hace bien estar con la angustia, con el nudo en la garganta. ¿Querés llorar? Llorá. El tema es, no te quedes llorando todo un día. Podés llorar, podés descargar y luego descansamos. Nos tomamos el descanso para luego volver a avanzar. Es necesario, si querés llorar, llorá. Si estás cansado, descansá, pero luego avanzá para seguir adelante. Está lindo también en estos momentos leer, investigar, compartir, tratar de tener conversaciones con gente a través de la web, no importa, ¿sí? Con un vecino, si querés, con tu grupo de referencia. Hay que permitirse seguir estableciendo lazos, estar en cuarentena y gracias a Dios que en esta época de las tecnologías nos permite estar lejos, pero estar cerca también. ¿Sí? Es casi un eslogan de una empresa de telecomunicaciones. Estás lejos, pero podés estar cerca. Solamente imaginemos qué podría haber sido esta cuarentena si no estuviéramos con la televisión, con el celular, con la computadora. Tremendo. Realmente ahí sí hubiese sido tremendo. Que de hecho, bueno, pasó en otras pandemias en el pasado. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, con la gripe española y eso. Hablamos muy cortito con respecto a esto, con el tema de la salud, que estábamos nosotros conversándolo antes también. Cuando hay sufrimiento psicológico ante una situación como la que estamos viviendo ahora o cualquiera de las situaciones problemáticas que estuvimos hablando antes, y escucha bien, frente a un sufrimiento psicológico, puede venir o no con un sufrimiento físico, pero solo sufrimiento psicológico, se modifica la bioquímica del cuerpo. Esto está científicamente comprobado a través de análisis clínico de laboratorio. Se puede ver que los componentes bioquímicos del cuerpo de una persona con sufrimiento psicológico cambian. Algunos valores de distintos químicos suben y otros bajan. Ya la persona no tiene una bioquímica normal. Uno de los factores que sube es el químico cortisol. Aumenta el cortisol. Aumenta mucho el cortisol. Lo que provoca que la persona esté como en constante estado de alerta. Sufrimiento psíquico, modificaciones bioquímicas, aumenta el cortisol. Esa persona comienza a no dormir o a dormir a deshoras, está en estado de alerta, como sentado entre alfileres todo el tiempo. En un estado de estrés negativo. Estrés negativo y de vigilancia. Está todo el tiempo pensando lo que va a pasar, esperando el golpe. ¿Sí? Eso provoca en el cuerpo, en alguna medida, la predisposición a enfermedades de todo tipo. De todo tipo. Cuando el sufrimiento psicológico
es largo en el tiempo, ¿sí? Es persistente en el tiempo, las enfermedades pueden establecerse más en el cuerpo. Puede tener enfermedades de todo tipo, desde desarrollar un cáncer hasta una enfermedad de tiroides, una disfunción digestiva, una gastritis úlcera, sí, o problemas en o la piel. intestinal o cardíaco o lo que fuere. Bien, o sea, sufrimiento psicológico, cambios, modificaciones bioquímicas, aumento del cortisol, estado de vigilancia, alerta, no duerme, nervios, desemboca en una enfermedad. Por eso es muy importante fortalecer nuestra resiliencia, porque la resiliencia rompe con todo eso. Es decir, el estado de una persona resiliente, con todo lo que hablamos antes, sus características, rompe con ese sufrimiento psicológico, o por lo menos cuando se da cuenta lo desactiva, y eso va a conservar nuestra salud física, mental y emocional. Así que a tenerlo en cuenta. No hay que abandonarse en el dolor, en el sufrimiento, en bajar los brazos, en tirarse en una cama. Hay que imponerse, desactivar todo ese círculo vicioso de sufrimiento psicológico o emocional. Bien. Una forma de desactivar ese sufrimiento es meditar. Bien. Yoga, meditación. ¿Sí? Así que por eso estamos hoy. Bien. Muy bien. Les vamos entonces a proponer, con todo esto que estuvimos hablando, que hemos batido bien la cabeza, les vamos a proponer una meditación sobre el momento que estamos pasando ahora, de cuarentena, de pandemia, que no debemos evitarlo porque es nuestra realidad actual, mundial, pero vamos a tratar de sacar de esta meditación todo lo positivo que hay en nosotros, todas las características resilientes que hay en nosotros para salir fortalecidos de esta situación. Poco a poco vamos a ir a lo largo de la meditación entregándoles algunos conceptos, algunos consejos sobre pequeños ejercicios que tenemos como para sobrellevar los momentos difíciles. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Nos vamos a poner en la situación de meditación. Cada uno póngase en una situación, en una postura lo más cómoda posible. Pueden estar en postura de meditación, como estamos siempre con las piernas cruzadas. Pueden sentarse en una silla con la espalda bien recta. Traten de no apoyar la espalda en el respaldo. Traten de sostenerse erguidos sin necesidad de apoyar la columna en el respaldo en ese caso. Muy bien. Lo importante, como ya lo saben, es que estén mirando al norte, que siempre hagan la meditación en el mismo lugar de la casa. Apoyen las manos o los dorsos de las manos sobre las rodillas. Apoyen las manos si están sentados sobre los cuádriceps o una sobre otra en el regazo. Observen que sus hombros están hacia atrás y abajo, lejos de las orejas, bien abierto el pecho. Lleven la atención a la respiración. Observen la inhalación. Observen la exhalación. Ahora lleven la atención a ese breve instante que hay entre la inhalación y la exhalación. Y ese breve instante que hay entre la exhalación y la inhalación. No emito juicios, solo contemplo. No hay tensión en ninguna parte de mi cuerpo. Inhalo. Retengo. Exhalo. Apnea. Inhalo. Retengo. Exhalo. Apnea. Observo mi respiración.
y me permito ser guiado. Me voy a situar en este momento, aquí y ahora. Durante esta situación de cuarentena, de pandemia, ¿cuáles han sido los momentos que te resultaron más difíciles? ¿Qué situaciones te han sobresaltado? ¿Qué es lo que más te molesta de esta situación? ¿Cómo te afecta la situación de cuarentena? ¿Cómo te afectan las noticias, lo que se escucha, lo que se dice en los noticieros? Cuando estás realmente estresado, ¿te ha sido de ayuda pensar en personas importantes en tu vida? En maestros, familiares, amigos, en personas que te han marcado. ¿Pensar en ellos te ayudó? ¿Los has tomado de ejemplo? Cuando te estás enfrentando a esta experiencia tan difícil, ¿a quién acudís para que te ayude? ¿Qué aprendiste sobre vos mismo durante esta experiencia? ¿Te sorprendiste con alguna capacidad que tenés y no sabías que existía? ¿Cómo es tu interacción con los demás durante estos momentos difíciles? ¿Estás ayudando a otras personas que están pasando por la misma situación? ¿Ofreciste esa ayuda? Seguramente a esta altura de cuarentena has podido superar algún obstáculo. Si es así, ¿cómo fue? ¿Cuál fue? Como decíamos antes, esta experiencia difícil de pandemia y cuarentena va a pasar. ¿Qué es lo que te está ayudando a sentirte más esperanzado sobre el futuro? No pierdas de vista la respiración. Usa la exhalación para relajar el cuerpo.
algunas técnicas para afrontar la adversidad. Autoobservación, autoconocimiento. Conocernos mejor y fortalecer nuestras cualidades nos permite una adaptación positiva al cambio. Cuida cómo te hablas, qué te decís. Trata de hablarte con cariño, con respeto. Sé flexible con vos mismo. Tolera tus momentos de malestar sin culparte por sentirlos. No caigas en la autoexigencia. Respeta tus tiempos. Humor y sonrisa ante las dificultades. Las emociones placenteras, los momentos agradables, distendidos, divertidos, ayudan a desconectar, liberan tensión, fomentan las ilusiones, las motivaciones y la esperanza. Busca un aprendizaje. Una dificultad puede ser una oportunidad para aprender y entrenar mis capacidades. No te quedes en la superficie del problema, en la queja. Anda más adentro hasta encontrar soluciones. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. No pierdas de vista tu respiración. No hay tensión en ninguna parte de tu cuerpo. Salud emocional, equilibrio emocional. Identificar, analizar y regular lo que sentís. Todo es emoción, somos emoción. Las emociones guían nuestras decisiones. Aprendí a identificarlas, a regularlas, a tolerarlas, a aceptarlas. Esto va a fomentar el bienestar y la serenidad. Compartí esas emociones. Las personas resilientes liberan sus emociones ante situaciones adversas. Expresan lo que sienten y piensan. Esto ayuda a liberar tensión acumulada. Puedo llorar, puedo reír, puedo gritar, puedo callar. Contacto social. Elegí quién querés que te acompañe, con quién querés crecer, aprender y compartir tu tiempo.
Hay que eliminar los debería, las obligaciones y las presiones autoimpuestas. Hay que tolerar la incertidumbre. Es normal querer tener certezas, seguridad. Es normal querer tener la tranquilidad de saber lo que va a ocurrir, pero no es posible. No es posible tener todo bajo control. No pierdas de vista tu respiración. No hay tensión en ninguna parte de tu cuerpo. Tómate a cargo. Cuídate. Mejora tu salud física. Atención a lo que se come, a lo que se bebe, a lo que se mira, a lo que se escucha. Sé realista. En la vida suceden acontecimientos positivos y negativos. La vida es un cambio constante. Esta es una de las maravillosas cualidades que tiene la vida. Y no caigas en la personalización. No todo te pasa a vos. No todo me pasa a mí. Cuidado a donde llevamos nuestra atención. La ansiedad, la inquietud, el nerviosismo, el enojo, suelen ser dificultades a la hora de interpretar la realidad. Depende de en dónde enfocamos nuestra atención, qué seleccionamos, qué filtramos. Me siento de una manera o de otra. Hay que intentar tener una visión del conjunto. Y sobre todo hay que vivir. Que el miedo no condicione nuestras vidas. Hay que dejar de sentirse atrapado en nuestros pensamientos anticipatorios y por estas emociones como el miedo, la impotencia, la vulnerabilidad. Hay que trabajar diariamente para aceptarlas, regularlas, tomar las riendas de nuestra vida y sentirnos libres. Hay que vivir día a día, aquí y ahora, en el momento presente. A una persona se le puede arrebatar todo, menos la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Resiliencia es ser fuerte a pesar de las tormentas. Cuando hay una tormenta, los pájaros se esconden, pero las águilas vuelan más alto.
Observa tu respiración. Inhalo, retengo, exhalo, pausa. Respiro. Una buena inhalación, una buena exhalación, despacio, empezá a movilizar el cuerpo, aflojando pies, piernas. Ella es nuestra resiliente. Sí, los animalitos son muy resilientes. Claro que sí. ¿Estuvo buena la siesta? Muy bien. Una de las frases que escuchamos recién, hermosa frase de Mahatma Gandhi. Repetila. Cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Y vaya si sabía Mahatma Gandhi de resiliencia, ¿no? Si sabía. Y de tormentas. Y de tormentas. Y hay otra frase hermosa que me encantó, que dice que las personas resilientes están hechas de acero inolvidable, no inoxidable, inolvidable. Las personas resilientes están hechas de acero inolvidable. Esperamos que les haya servido esta reflexión sobre esta experiencia traumática que estamos viviendo, de pandemia, de cuarentena, pero traten de buscar alguna actividad. Traten de encontrar esa capacidad o corazón solidario. Son momentos en los cuales podemos incluso revisar nuestros placares y sacar ropa que ya no usamos y que está ocupando lugar y que otra persona la puede necesitar en este momento. Cocinemos rico y llevemos a donde se pueda o que alguien pase a buscar la comida para que se la reparta a gente que necesite. Pónganse quienes puedan de voluntarios para ayudar a algún vecino, algún personal de la salud que está trabajando todo el día y que no puede hacer las compras. Traten incluso de prestar a quien no tiene una cuenta para poder pagar los impuestos. Traten de asistir a la gente que no sabe de internet y no se puede comunicar. Bueno, traten de asistirlos. Que todo esto sea también una oportunidad para nuestra beta solidaria, ponerla en evidencia sobre la mesa. Nos podríamos sorprender. En este momento nos ayudamos entre todos. Y no estén solos. Nosotros estamos aquí todos los días. Estamos todos los días, de lunes a sábados, abocados a las prácticas, a responder mensajes, a estar con ustedes, a charlar vía web. Manden fotos, manden mensajes, manden comentarios, manden preguntas. Estamos aquí, no están solos, ¿sí? No están solos. Manden saludos. Nosotros estamos recibiendo todos los saludos.
La mayoría los podemos responder, otros a veces no nos da el tiempo para responder, pero recibimos todo. No están solos, sigan en su grupo de pertenencia aquí de Viviana Yoga. Somos muy felices de saber que estamos aportando un granito de arena en cada uno de ustedes para poder seguir adelante, para apoyarnos, para establecer esta red social de contacto, de apoyo y de resiliencia. Todos hemos tenido situaciones de las cuales hemos tenido que aprender. Todos podemos seguir siendo resilientes cada día más. Y esta situación de cuarentena y de pandemia es un enorme aprendizaje, enorme. Pero ¿saben qué? También va a pasar. Como hablábamos con Susana el otro día, yo le dije a Susana, y después ella me dio la razón, hemos pasado por cosas peores que esta. Si nos ponemos a pensar y revisamos un poco nuestra historia personal, hemos pasado por cosas peores que esta. Esto también pasará, como decía el anillo del rey, esto también pasará. Esperamos que haya sido útil para ustedes, que les haya servido. El lunes que es 25 de mayo no vamos a estar en vivo, estamos desde el comienzo de la cuarentena trabajando de lunes a sábado sin parar, así que nos vamos a tomar esta licencia. Domingo y lunes vamos a descansar, pero sigan haciendo la práctica porque están todas las prácticas, les reiteramos, en Facebook, porque todas las transmisiones en vivo están guardadas en mi perfil, en Viviana Cortés, y en mi perfil profesional, Viviana Yoga. Están en Instagram por IGTV todas las prácticas que estuvimos haciendo y están en YouTube en el canal Viviana Cortés todas las prácticas desde el comienzo hasta ahora. Así que no dejen de hacer práctica el lunes. Mañana descansen, pero el lunes hacer práctica. Otra vez al ruedo. Prometido, ¿sí? Y el martes ya estaremos nuevamente con ustedes otra vez a las 10, a las 18 como siempre. Va a ser un lindo fin de semana, parece que va a estar muy lindo, así que va a haber que aprovecharlo. Asomarse a la ventana o salir a dar una vueltita. Podemos caminar 500 metros, ¿verdad? Sí, pero protéjanse. Sí, estamos obvio. en el pico, en el supuestamente pico de pandemia. Además, estemos protegidos, protéjanse, sean muy conscientes. Sí, cuídense a sí mismos. Es importante eso. Gracias. Nos vemos el martes. Que Dios los bendiga. Un abrazo enorme. Gracias. Om Namah Shivaya.